Dios les bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso, muy bien. Ánimo, ánimo. Hoy es jueves. Tenemos mucho que festejar. El Señor es bueno, ¿verdad? Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez. ¿Quién viene por primera vez? Bienvenidos. Gloria a Dios. Usted me habló que venía en camino, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno que verles. ¿Cuál es su nombre? Mayra y Mayra y Oscar. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Vamos a saludar a Mayra y a Oscar y decirles que, pues si no tienen una iglesia donde asistir, aquí con mucho gusto son bienvenidos. Y a Oscar ya le van a pasar el dato de los jóvenes que se reúnen mañana, ¿verdad? Sí, un joven está contento. Los jóvenes que se reúnen mañana, ¿verdad? Gloria a Dios, esos jóvenes tremendos. Muy bien, pues le invito a abrir su Biblia en Isaías 53. Bueno, también le damos la bienvenida a don Susano, ¿verdad? Acá está, bienvenido, el papá de nuestro anciano. Y está contenta doña Irene. Muy bien, pues bienvenidos todos a la casa del Señor. Le invito a abrir su Biblia, vamos a leer un capítulo de Isaías que tiene que ver con esta época, especialmente con este día jueves. Y es Isaías 53. Si gusta, nos ponemos de pie para leerlo. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, una vez más reflexionando sobre el sacrificio, Señor, que hiciste. Como Isaías escribió, Señor, no todos creen a nuestro anuncio, pero Señor, gracias porque tu brazo fuerte se manifiesta en algunos. Y algunos, Señor, somos valientes para dejar el mundo, dejar el pecado, dejar los placeres, dejar el orgullo, dejar toda egolatría y poder vivir para ti.
apreciando este gran sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre que derramaste en un día como hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. El día 14 de Nisan, dice la palabra de Dios, conforme a las escrituras y al rito judío, fue sacrificado el Señor Jesús. Un jueves, no un viernes, como muchos confundidos por tradiciones enseñan, sino que un jueves como hoy Jesucristo, a las 3 de la tarde fue muerto en la cruz del Calvario y derramó la preciosa sangre pura, la preciosa sangre inocente, la preciosa sangre poderosa en un madero, en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre desde la noche anterior, estando él en angustia, en un gran estrés. Pero todo eso tiene un significado precioso para hoy. Por eso es que estamos celebrando, más que Navidad, el acontecimiento más precioso que pudiera haber pasado para beneficio de nosotros. Ese es el sacrificio que vino a quitar mi pecado, a quitar mi culpa. Yo tenía la culpa de mi pecado y yo tenía un futuro terrible fuera de la presencia de Dios. Pero Jesucristo vino a darle significado a mi vida y a mi futuro cuando Él expió. Expiación quiere decir limpieza o quitar por medio de un pago en nuestro favor. Quitó el pecado. Él murió por los pecadores y entre ellos estoy yo. No sé si tú eres pecador o si eres una persona rara que la Biblia dice que no existes. Pero si existes y eres humano, el Señor murió por ti también. Y la pureza y el poder de la sangre de Jesús es lo que hoy nos lleva a reflexionar en este día. Hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo, que fue derramada por ti y por mí. Esa pureza de la sangre, ese poder de la sangre que tenía por ser una sangre pura, la única sangre inocente, y su inocencia y su santidad pudo expiar un número infinito de pecados, muchísimos pecados, con muchísimas personas, en muchísimas épocas, en muchísimos países. Tiene valor la sangre de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Solamente decir, Señor, gracias por tu sacrificio. Y yo tomo ese sacrificio como que tú lo hiciste por mí. Tan seguro que me amabas y que por eso lo hiciste. Tiene que ser algo bastante personal, algo que tú tomes para ti. Y entonces Él expía ese número infinito de pecados, de personas, de épocas, de todo lo que Él puede limpiar. Estás incluido tú cuando tú te incluyes solo, ¿verdad? Porque la Biblia habla de fe, la Biblia habla de creer. En la mañana le decía a alguien, si tú haces algo por temor, ten cuidado, puedes estar en pecado o dejas de hacer algo. Pero si tú haces algo porque quieres y Dios te lleva a ese conocimiento, bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que todo lo que hagas sea porque amas a Jesús y porque tú crees que puedes hacerlo. Cuando tú tengas duda de algo que puedes o no puedes hacer, pues no lo hagas. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Eso es lo que dice la Biblia. De manera que yo tengo la fe en ese sacrificio, en esa sangre, y entonces yo tengo una arma poderosa. La sangre de Jesús es un arma poderosa. La sangre de Jesucristo es un arma más poderosa que cualquier otra arma que pueda haber. Y es la que nos ha salvado a nosotros. Nada nos podía salvar, pero esa fe en esa sangre es lo que nos hizo salvar. La fe en la sangre, en el sacrificio de Jesucristo por mí. Anteriormente al sacrificio de Jesús, el sacerdote sacrificaba sobre el altar las víctimas, corderos, toros, cabritos y todo tipo de animales según la posibilidad de las personas. El sacrificio de esta época tenía que ser un cordero de 1 año, macho, perfecto, para que pueda representar a Jesucristo. Pero Hebreos
capítulo 9 y en el versículo 22 nos dice que así debe de ser. La ley así lo dice. Dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otras palabras, esta palabra de Hebreos 9:22 nos dice que yo tengo que derramar sangre por mi pecado. Y esa sangre, cuando derramaban una sangre de un cordero, remitía los pecados de un año. Cada año tenía que repetirse ese sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser sacrificada ese cordero una y otra vez? Porque dice la palabra de Dios que esa sangre no quitaba los pecados, era una representación de la sangre verdadera, y por la fe en la sangre verdadera, esa sangre valía temporalmente, pero tenía que ser sacrificado cada año. Pero cuando llega el sacrificio de Jesús en la cruz, dice Hebreos 7:27, que solamente se sacrificó una vez. 7:27 de Hebreos. Y dice que esa sangre se sacrifica una vez y para siempre. ¿Por qué una vez y para siempre? Porque no hay necesidad de volver a sacrificar animales. ¿Por qué se estableció esto una sola vez y para siempre? Porque esa sangre sí es la sangre verdadera, era la sangre del pacto. Por eso nosotros, hay gente que prohíbe comer cosas, ¿verdad? Y nosotros no. Usted puede comer su chicharroncito de puerco, ¿verdad? Sus carnitas. ¿Por qué? Antes no se podía, pero la ley quedó atrás. Pero nosotros sí respetamos lo que es la sangre y el ahogado. ¿Por qué? Porque eso representa la sangre que viene a dar vida. Y seguimos respetando la sangre, recordando la sangre de Jesús. Y cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, volvemos a recordar este sacrificio cuando tomamos el pan como el cuerpo de Cristo y el vino como la sangre de nuestro Señor Jesús. Y tomamos no es eso que es la sangre y el cuerpo, no es, eso es pan y jugo de uva. Pero la sangre de Jesús, la verdadera, la que se derramó hace 2000 años, es la que me da el sentido y es la que me da la salvación. Es lo que tiene poder para salvar. Y la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto de la sangre de Jesús, donde Él es mi Salvador y yo soy su hijo, yo soy su pueblo, yo soy su esclavo por amor. Dios no te pide nada a fuerza. Es como les decía, tienes que tener fe y tienes que hacerlo por fe. Alguien dijo, ahí cobran los diezmos, pastor. No, aquí no cobramos nada. Aquí nadie le va a asaltar, usted viene con su dinero y se va con su dinero. Es horrible cuando alguien empieza a predicar de la palabra de Dios y empieza a sacar dinero. Eso no debe de ser. Eso demerita la palabra de Dios. La palabra de Dios se da por gracia. Y la fe nuestra tiene que, lo que tú tengas que hacer, hazlo porque crees. Y así nosotros creemos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sangre del nuevo pacto. La noche anterior de la crucifixión, miércoles por la noche, 13 de Nisan, Él se levantó y dijo, quiero que vayamos a cenar juntos, a adelantar la Pascua. Y cuando tomó la copa dijo, este es el pacto de mi sangre, y se la dio a sus discípulos. Y dice, cada vez que hagan esto, acuérdense de mi muerte. ¿Cuál muerte si Él estaba vivo? Porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Esa noche, Jesús en un tremendo estrés empezó a derramar sangre. A lo menos 7 veces derramó sangre. Desde el que Él fue a ese sacrificio precioso que iba a quitar para siempre el sacrificio de animales. Ya no se necesitaba ni se necesita hacer un sacrificio de animales. No necesitamos y no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque es como si yo digo yo voy a hacer
Señor, yo te pido esto y si yo te hago esto, yo me voy a ir hincado hasta el cerrito, o yo me voy a dar de latigazos, o yo voy a dejar de bañarme un año. Bueno, para algunos jóvenes no es un sacrificio, más bien para los que nos rodeamos de ellos. Pero bueno, Dios no quiere que te sacrifiques tú, Él se sacrificó. Dios quiere que tú le ames. O yo no sé si tú tengas un hijo que amas mucho y que cuando él le hace algo diga, yo me voy a sacrificar, papá, golpéame, o me voy a golpear. No, lo único que quiero es que te arrepientas, que cambies, que tengas una nueva actitud para tu bien. Ni siquiera vamos a ser beneficiados nosotros, ¿verdad? Y dice el niño, es mi vida, es mi vida. Pues sí, es tu vida. Y yo amo tu vida, por eso quiero que la cambies, ¿verdad? No te metas con mi vida. Bueno, ya conocemos esa manera. Pero así como un padre ama a su hijo, así nos ama el Señor. Y Él se sacrificó por nosotros y quitó, hasta salvó los borreguitos y todos los chivitos y toros y todos los sacrificios que seguían. Ya no es necesario. Ahora se sacrifican porque pues tenemos que comer, ¿verdad? Dicen las vacas del Chick-fil-A que comas más pollo. Bueno, no vamos a entrar en argumentos de esos. Si no quieres sacrificar animales, bueno, pues suerte con tu veganismo. Pero no tienes por qué obligar a otro a comer algo o a no comer. Eso es lo malo. No es que comas, sino es que obligues. Y ahí es donde está lo mal. Pero el Señor quiere que seamos personas de fe, que por nuestra fe nosotros actuemos. Y Él comenzó a sudar sangre, dice, en un tremendo estrés. Hay una condición médica que se llama hematidrosis. Y la primera vez que empezó a derramar sangre fue cuando sudó por estar orando en el Getsemaní. Tenemos una lista de siete veces cuando el Señor sangró. No sé si lo tengas por ahí. Pero la primera vez fue al orar en el Monte de los Olivos. Y cuando él estaba en esta condición médica, se llama hematidrosis, y es por un alto estrés, los vasos capilares empiezan a romperse en las glándulas sudoríparas. Y para que me entiendas más fácil, él sudaba sangre. Es posible, los médicos lo dicen, por la emoción tan fuerte, la ansiedad, el estrés, el saber que va a pasar algo y que él en su carne quería evitarlo, pero él por obediencia quería vivirlo, por amor a ti y a mí. Y de ahí fue él capturado, o básicamente fue entregado por uno de los suyos, lo cual causó una tremenda tristeza. Y encima del estrés y de la depresión por la tristeza, todo el mundo los dejó. Hicieron un juicio totalmente falso que dio lugar a la segunda, lo que es la flagelación romana, que no es otra cosa que 39 latigazos brutales con un látigo de cuero entretejido con bolas de metal y con pedazos de huesos filosos que causaban moretones, contusiones, abertura de la piel, y esos huesos afilados desgarraban aquella carne preciosa de nuestro Señor Jesús. En ocasiones, dice la historia, que aquellas flagelaciones romanas causaban que la columna vertebral, la espina dorsal el backbone quedara totalmente expuesto, y muchos ahí quedaban. Pero solamente era la segunda vez que sangraba. Después vino la corona de espinas en medio de burlas, en medio de situaciones que muchos decían que él se hacía rey de los judíos y que iba a ser el rey del mundo, y aquellos soldados romanos que no eran precisamente señoritas exquisitas, hicieron un entretejido de espinas que mínimo eran pues, espinas grandes, y se lo pusieron en la cabeza, y dicen los evangelios que cuando le pusieron la corona de espinas entretejidas comenzaron a saludarle y a golpearle con un cetro que hicieron de una caña, de un palo, y le decían, salve rey de los judíos,
y le escupían y doblaban sus rodillas como adorándolo. Se estaban burlando de él y lo estaban haciendo sangrar de su cabeza, de su frente. Y después de ahí, muchos dicen que también le pusieron aquel manto, que debió ser un manto de un soldado romano de los que usaban, que no debió de estar séptico, nada limpio. Tal vez estaba lleno de tierra, tal vez estaba abandonado por ahí tirado. Y que el tiempo que lo trajeron jugando con él, para cuando le quitaron el manto, volvió a sangrar porque sus heridas estaban expuestas y estaban sangrando. Y bueno, aunque querramos hacerlo lo que Mel Gibson hizo en la película La Pasión, creo que nos quedamos cortos. Creo que debió haber sido peor ese sacrificio. Cuando le clavaron su mano derecha fue otra vez que sangró, su mano izquierda, sus pies, para finalmente, cuando ellos querían comprobar si estaba muerto, meterle desde su lado derecho una lanza que pasó los pulmones hasta llegar a aquel corazón que ya tenías un suero o agua alrededor de aquella membrana que se llama pericardio que rodea el corazón, y estaba totalmente llena de agua, y dice que fluyó de su costado agua con sangre. La sangre de Jesús no es un juego, y por más que quisiéramos nosotros entender ese sacrificio, no podríamos entenderlo completamente. Costó demasiado, fue algo tremendo, fue algo difícil. Él murió, y fíjate, no murió solamente físicamente. Lo peor no fue su derramamiento de sangre, que por nosotros la derramó, ni la entrega de su cuerpo desgarrado, que dice, por nosotros fue partido. Porque Mateo 27 dice algo que me impresiona a mí cuando lo llegué a leer. Jesús murió a su Padre. Jesús es Dios. El Padre es Dios. Y por primera vez, tal vez en toda la eternidad, Dios Hijo se separó de Dios Padre. Eso es algo incomprensible. Lo que pasó fue que la santidad de Dios no pudo ver ese momento, la santidad de Dios Padre. Cuando Él estaba en la cruz, estaba pagando por tu pecado y por el mío. ¿Te has sentido alguna vez mal porque pecaste? ¿O has hecho algún pecado que dices, yo quisiera regresar a este momento, este tiempo, estos días, para no haber cometido ese pecado? Y luego te viene una cruda moral, te vienes a sentir horrible, te sientes como un gusano, como que apestas a basura, te sientes mal, te sientes terrible. Bueno, ya no quiero atormentarlos. Yo creo que a todos nos ha pasado algo, que nos sentimos basura. Bueno, ese sentimiento, y trata de imaginártelo, no es en vano o por gusto que yo te esté tratando de hacer reflexionar por cuando te has sentido mal por algo, que le fallaste a alguien, que le dijiste algo a alguien, que te sientes mal porque la regaste y que dices, me siento mal. Imagínate eso en una persona inocente, pero que juntó ese sentir tuyo, que juntó el de tu compañero, que juntó el de todos los que conoces, que llevó el pecado del mundo. Y en ese momento él moralmente era pecado. En ese momento en la cruz dice que Él llevó nuestros pecados, cargó toda nuestra moralidad baja, cargó toda la basura, todo lo malo que nosotros fuimos, y espiritualmente tuvo que soportar todo eso. Y tú puedes decir, bueno, pero hay cuando menos el conocimiento de que yo soy inocente y mi Padre lo sabe. ¿Y sabes qué? Dice Mateo 27 y en el versículo 46 que cerca de las 3 de la tarde, porque Jesús murió a la hora novena, a las 3 de la tarde, Él clamó a gran voz diciendo, Eloí o Elí, que quiere decir Dios. Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de sentirse mal,
En ese momento de sentirse físicamente destrozado, donde ya no podía ni siquiera su corazón bombear sangre, ya estaba cansado, ya estaba a punto del desmayo. Yo me imagino que Jesús, por andar caminando en esos días de predicación, a lo mejor primero en la carpintería y después para caminar desde Galilea hasta Jerusalén y bajar a Jericó y subir el monte, y en aquella tierra llena de lomas, a lo mejor no había montañas tan grandes, aunque sí estaba los altos del Golán y ahí en el monte de Hermón, donde también él estuvo, y donde subió al monte de la Transfiguración. En todo ese tiempo, yo creo que estaba agarrando una condición física tremenda. A lo mejor no lo alcanzamos si nos ponemos a caminar al lado de Jesús en aquella época. A lo mejor traía a los 12 discípulos cansados y él seguía adelante, ¿no? Pero para lograr esto que pasó aquí, se necesitan dos cosas: la ayuda de Dios, que yo creo que la tuvo, y una condición física tremenda. Pero en el momento que él estaba en la cruz, ya había terminado toda su condición física. Habían terminado con él en su carne. Habían terminado con él moralmente en su alma, por la emoción de llevar el pecado, por la emoción de llevar la culpa, por la emoción de llevar las enfermedades, los dolores, la depresión de todos nosotros. Y encima de eso, que el único consuelo que podía tener, porque nosotros somos tres: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo destrozado, el alma destrozada por el sentimiento del pecado y la culpa que estaba teniendo, y en el espíritu, que era el que conectaba con Dios. En ese momento que Él se hizo pecado por ti y por mí, Dios volteó hacia otro lado, porque Él no podía ver el pecado. Estaba pagando por el pecado y se convirtió en pecado. Es por eso que así decía Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no dijo: vamos a sacrificar un cordero? ¿No has visto cómo ponen los cabritos al pastor ahí en el norte de Monterrey? Bueno, no vamos a hablar de eso ya ahorita, porque después ya no me ponen atención. Ya se van a querer ir al Taco More. Es el comercial. No se va a ir al More el domingo a las 6 de la mañana, porque acuérdese lo que dijo: es More con doble O, ¿verdad? Si le pone ahí Moore, Mary Moore, para que se vaya, si no va al Taco More con una O, entonces se equivoca. Y bueno, ni va a estar abierto como quiera. Pero bueno, a lo que voy es: cuando Jesús estaba muriendo, cuando Jesús en su espíritu estaba todavía bien, en ese momento Él totalmente murió. Y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Imagínate esos momentos. Jesús, a pesar de cansarse predicando y llevando la palabra de Dios a todos lados, Él se acostaba muy tarde y se levantaba muy temprano. ¿Sabes por qué? Porque Él quería orar. Ya sabía que amaneciendo empezaban a llegar y empezaba a ministrar gente y empezaba a predicar, y hasta la tarde y en la noche muchos se quedaban varios días y hasta les daba de comer. Qué bonito cuando te quedas y anhelas el estar con Cristo, ¿no? Y ya no te importa si vas a comer o no. Y así estaban delante de Él. Pero Él se cansaba, pero no dejaba de orar, porque Él quería estar en comunión con el Padre. Mi Padre y yo somos uno. A la hora de trabajar: ¿por qué trabajas en sábado? Mi Padre hasta hoy trabaja, yo también. Y Él siempre estaba en comunión con su Padre. Y en este momento, en la cruz del Calvario, Él sintió que su Padre lo abandonó. ¿Y sabes por qué? Porque Él te amaba a ti, porque Él me amaba a mí, y necesitaba pasar este trago amargo para que nosotros estuviéramos toda la eternidad con Él. Si nosotros logramos entender esto, y si nosotros podemos entender lo que Él hizo por mí por amor, no voy a estar yo pensando: tengo que portarme bien, tengo que dejar de hacer esto, me piden muchas cosas en la iglesia. Ahora, no, yo ya no voy a hacer nada por obligación, yo lo voy a hacer por amor. Yo ya no voy a andar buscando: ay, voy a hincarme ante el santito, o ante la Santa Muerte, o ante esto, o ante el otro. No, ¿por qué? Porque fue Jesús el que pagó.
Él es el que se merece la gloria y la honra cuando yo recibo algo, cuando yo tengo una bendición de Dios, yo tengo que darle la gloria a Él. Cuando tienes un aplauso, dáselo a Él, porque Él es todo para nosotros. Él es mi Jesús. Él es quien se merece todo. Tenemos que centrar nuestra vida en Jesús. Él es quien clamó por mí, quien hizo un sacrificio que no podemos entender. Es incomprensible el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús se hizo pecado por ti, por mí. Primera de Pedro dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Todo lo hizo por amor. Un amor incomprensible. Un amor que no podemos entender. Un amor que no tenemos que entender. A veces mi esposa me dice cosas y yo no le entiendo, pero yo la amo. Ese es un buen consejo para los maridos. No entiendas a tu mujer, ámala. Todas las mujeres, amén. Porque el Señor nos dijo, ama a tu mujer. Y el sacrificio de Jesús es incomprensible, no lo vamos a entender, pero ámalo. No le voy a pagar con sacrificio, no se puede, no te alcanza. Si alguien diere su cuerpo para ser quemado, si alguien hiciera cualquier cosa por este amor, dice, causaría risa. Lo que quiere el Señor es que voltees con amor y le sonrías. Cuando nace alguien, cuando nace un bebé, no estás esperando nada de él. Pero en el momento que te sonríe, tú dices, yo le voy a comprar a mi hijo una sonaja. Todavía ni sabe qué es eso. Y para un regiomontano decir algo así de comprar algo es bien difícil. ¿Quién pudiera dar algo por nosotros? Dice Romanos 5. ¿Alguien pudiera a lo mejor dar su vida por otro que vale la pena? Este cuate sí vale la pena. Yo prefiero morir en vez de él, ¿verdad? Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A lo mejor alguien se avienta y dice, yo muero por él, porque él vale la pena. Pero ¿sabes cómo mostró su amor para con nosotros el Señor? El versículo 8 dice, pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo personas que no valían la pena, personas por las que nadie daba un centavo tal vez, a lo mejor no eras de lo mejor del mundo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo como éramos, así nos amó Cristo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso predico de la sangre de Jesús. Para que nos cambie la conciencia, para que nos cambie el entender cómo nuestro cristianismo puede llegar a ser mejor. Cómo podemos servir a Dios no por pagarle o no por obligación. Qué triste cuando alguien dice yo tengo que hacer esto que me pesa. Cuando alguien yo capto que alguien está a fuerza, le digo no hagas nada. Pero no le digo no hombre, no hagas nada, no te necesitamos. No es eso. O sea, esa no es la actitud mía, sino la actitud no es de orgullo, sino es de tristeza. Porque no entiende todavía todo lo que debemos al Señor. Porque no entiende todavía todo lo que deberíamos de estar dispuestos a hacer. Y si Dios no se ofende, pues yo quién soy, yo menos, ¿verdad? Pues a mí qué. Yo solo soy la sirvienta. Digo el sirviente. Excelso. Es un programa que no deben ver. Pero bueno. Dice Hebreos 9:14.
que la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿cuánto más podrá limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más me pueden limpiar el entender de la sangre de Jesús, de cómo se derramó, de cuánto costó, del poder que tiene, para que yo ya no me cueste servir a Dios? Para cambiar las obras inútiles y corruptas de la carne por el deseo precioso de complacer a Dios. Cuando yo quiero complacer a Dios no lo hago por conveniencia. Si no, no habría tantos mártires. Para complacer a Dios necesito creer en la sangre de Jesús. Y para creer en la sangre de Jesús necesito entender cuando menos un poquito que este sacrificio fue por amor, que este sacrificio costó mucho. Y yo voy a poder tener un arma poderosa para vivir la vida cristiana. Yo voy a poder vencer cualquier cosa. Yo no necesito la sangre de nadie más. Yo no necesito el sacrificio de nadie más. Yo no necesito la ayuda de nadie más, pero necesito para todo al Señor Jesús. Y yo voy a vencer así. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice que nuestros hermanos que están allá y que son mártires, le han vencido con la sangre derramada del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando tú entiendes, cambia tu conciencia de la sangre de Jesús y puedes servirle a Él sin obras muertas y empezar a servirle de verdad. Como estos que dice que murieron y que ya no les importaba su vida, menospreciaron su vida hasta la muerte. Qué triste que hay dos clases de personas. Hay unos judíos ahorita que están en una meditación impresionante, buscando la manera de ser mejores, tratando de ver en su vida lo que hice este año, cómo me he portado, cómo puedo quitar la levadura de mi vida. Ellos así hacen eso tremendo en esta semana, y andan buscando la manera de encontrarse con su Dios, pero alguien no le ha llegado a decir que Jesús es la respuesta, que Él es el conducto. Y esos no pueden encontrar a Dios porque les falta Jesús. Hay otros que tienen a Jesús y tampoco encuentran a Dios. ¿Por qué? Pues porque quieren para la pachanga, quieren divertirse, quieren las vacaciones de Semana Santa para emborracharse, para ir a ver cosas que no deben ver, para estar donde no deben de estar, para presumir el dinero que no tienen con gente que no conocen. Pero bueno, qué triste que nadie se da cuenta de lo que se está perdiendo. Pero nosotros, si entendemos el significado de la sangre de Jesús, vamos a poder enfocarnos en Él, poder vivir para Él, poder agradarle sin que me cueste. No me cuesta el hacer nada para Él, porque Él se lo merece todo, según yo. Y cuando yo entiendo eso, entonces puedo vencer. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Y el mensaje de ellos, dice, no amaron su vida hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a morir para que no te acuse el diablo y puedas vivir en armonía. Dice 1 Juan 1:7, si vivimos en luz, como Él está en luz. ¿Sabías que Jesús es luz? Cuando tú entiendes esto, entiendes y empieza a haber luz en tu vida. Así como Dios está en luz, entonces hay unión entre nosotros. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, como Jesús, tenemos comunión unos con otros. ¿Y quién? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo ya no voy a tener envidia, yo ya no voy a tener odio, yo ya no voy a querer cosas, porque todo es para Dios, yo soy para Dios.
Y si hay un carro bonito, pues qué bueno que lo pueda traer yo. Pero si lo trae mi hermano, pues también me voy a poner contento, ¿no? En la mañana andaba en una camionetota grandota y veía a todos para abajo. Nunca había visto a los de la camioneta de al lado, a una pick-up para abajo. O sea, esta pick-up estaba más grandota. Y si no fuera así, como amando a mi hermano, yo diría, ¿por qué no tengo yo una camioneta de estas? ¿Verdad? Y luego me dice, yo no sé dónde vamos a ir a comer, llévesela usted, pastor. Y ya cuando la manejé tantito, ya le dije, tente un mugre, yo no quiero tener una de estas. Ya le di gracias a Dios porque yo no tengo una de esas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y podemos gozarnos. Qué bonito cuando tú te gozas con lo que tiene el otro. Pero la sangre de Jesús es la que hace esa obra. Cuando yo me quito de todo pensamiento, de toda cosa que no entiendo, sé que no merezco nada y le doy gracias a Dios por lo que tienen mis hermanos, por lo que tengo yo. Porque no nos merecemos nada, pero le damos gracias a Dios y podemos tener armonía. Y dice Hebreos 10:19 que también podemos tener armonía con Dios. Y eso es todo lo que es el Evangelio, todo lo que es nuestra vida. Tener armonía con mis hermanos y tener armonía con Dios. Dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, teniendo una libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y para que podamos reflexionar en el incalculable valor del sacrificio de amor, en el poder de la sangre de Cristo, tú tienes un arma preciosa. Y si tú aprecias la sangre de Cristo y logras entender su sacrificio y logras decir, si Jesús hizo eso con su vida por la mía, pues ya no quiero vivir yo, mi vida se la entrego a Jesús, quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero darle todo. Quiero levantarme en la mañana y decirle, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Yo sé que tú hiciste todo en la cruz por mí. Yo sé que tú no necesitas que yo haga nada porque tú eres Dios, tú tienes todo. Pero yo sí quiero hacer algo para complacerte. Piensa en tu bebé, a lo mejor tienes alguno o te acuerdas de cuando tu bebé tenía 1 mes o 2. ¿Qué esperas de él? Tienes muchos sueños, tienes muchos anhelos, pero lo que quieres en realidad es verlo, que él triunfe en la vida, que él sea feliz, que él crezca y que él cumpla el propósito de Dios, que se acerque a Dios. Y sabes, lo mismo quiere Dios de ti. Dios no quiere que tú le des algo para que él pueda ser Dios, para que él tenga dinero, que le traigas tu vida y la vendas. No, hombre, Dios tiene todo el oro y la plata del mundo. Dios no necesita nada de ti, pero Dios quiere tu sonrisa, Dios quiere tus ganas de complacerlo. Cuando nosotros entendemos eso, decimos, me cubro con la sangre de Jesús. Estoy entendiendo que me estoy cubriendo con una vestidura preciosa, valiosa, que para mí yo soy indigno de tenerla. Cuando tú dices a tu hijo adolescente que se va a la escuela o que ya está creciendo y ya como que ya no eres su héroe, ¿verdad? Y tú dices, Señor, yo lo cubro con la sangre de Jesús. Y tú entiendes el valor de la sangre de Jesús. Y si tú lo entiendes, quiero decirte que el diablo ya lo sintió. El diablo lo entiende perfectamente. No sé si algún día te pasó lo que a mí, mis hijos no entendían, que no debían de meter nada a los contactos eléctricos. Y yo batallaba y andaba detrás de ellos. Y un día descalzos, fue Steffi y estaba mojadito el piso. Y metió un clip un fierrito en el contacto. Y llegó Mosi y la agarró para quitarla y estaban las dos así atravesadas. Yo no entendí qué pasaba, yo nomás vi que estaba llorando y regañé a Mosi porque hizo llorar a la otra. Cuando me explicaron, es que yo me entrocuté porque fui a entrocutar mi hermana. Así hablaba, ¿verdad? Tenía
3 años. Y yo me sentí tan mal por haberla regañado. Y oramos juntos. Pero desde ese momento nunca volvieron a meter un clip en el contacto eléctrico. Y lo que te digo es porque ellos sintieron lo que es el contacto eléctrico. La electricidad no se ve, pero créeme que existe. Ellos saben. El diablo ya sintió la sangre de Jesús. Y cuando el Señor hizo este sacrificio, el diablo empezó a incitar a todos diciendo: crucifícale, crucifíquenle, crucifíquenle, vamos a acabar con él. Y no se daba cuenta que él se estaba echando todo encima. No sé si hayas visto a alguien cortando un árbol y se le cae encima. Eso es lo que le pasó al diablo. Al tercer día resucitó con poder y con gloria. Pero desde ese día el diablo sintió lo que es la sangre de Jesús. Tienes un arma poderosa en ti, en tu creer, en tu caminar con fe. Ella nos rescató, la sangre de Jesús nos libró del pecado, nos hizo vencer al diablo, nos hizo vencer a la muerte, la enfermedad. Y si pasa algo, y si yo le pido al Señor que la sangre de Cristo me sana y me sana, la gloria es para Él. Y si no me sana, es porque me voy con Él. Así es de que no te confundas, no hay poder más grande. No des gloria a algo que no debes dar gloria. Ya déjate de la bruja y de los 7 truenos y los 7 machos y no sé qué más. La hermana Ruth que te lee la mano. Pon en primer lugar al Señor. Dale a la sangre de Cristo el centro. Ella nos rescató, ella es súper valiosa y terminó con todo lo malo. Y dice la palabra de Dios, y nos ponemos de pie para leer este último versículo, o estos 2 versículos de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Que podamos vivir una vida que valga la pena, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir, de la vida que no valía la pena. Fuimos rescatados. Esa vida que nos enseñaron nuestros padres, y a veces tiene cosas buenas que hay que conservar, pero a veces hay que cambiar otras cosas. Dice la palabra de Dios: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Pero fuiste rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata. A veces estamos buscando oro y plata y nos pasamos la vida buscando las cosas materiales. Pero sabes, lo que te rescató no fue eso, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, en el nombre de Jesús, queremos decirte que apreciamos mucho tu sacrificio, que te damos gracias por lo que hiciste por nosotros, que te damos toda la gloria y toda la honra, y nuestra vida la ofrecemos para ti. Así como tú ofreciste con tu muerte tu vida, nosotros con nuestra vida ofrecemos una vida para ti, Señor. Que ya no viva yo, pero Cristo, que tú vivas en mí, y que lo que hoy vivo en la carne lo viva en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das en esta noche, en este día que celebramos tu muerte, de reflexionar, Señor, en esa sangre preciosa que hoy, Señor, podemos tener de nuestro lado, podemos usar como un arma poderosa, podemos reflexionar sobre ella para vivir diferente. Ayúdanos, Señor, a hacer todo porque te amamos, tenemos fe en ti. Padre, nos cubrimos con tu preciosa sangre y declaramos libertad preciosa. Ayúdanos, Señor, a compartir de ella a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, y que llevemos por el mundo tu mensaje, diciendo gracias por el amor más grande. No hay amor más grande que alguien entregue su vida por sus amigos. Y Señor, así nos hiciste, tus amigos, tus esclavos, tus hijos, tus enamorados, Señor, y por ti estamos aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.